La lluvia no había parado en 3 días. Apoyé la frente contra el frío cristal del escaparate de la panadería y observé cómo las grises cortinas de agua transformaban la calle en un río de sueños olvidados. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ojos hundidos, delantal salpicado de harina, mechones de pelo escapándose de una trenza deshilachada. Tenía 18 años y parecía que hubiera vivido 30. El olor a azúcar quemado flotaba en el aire, mezclándose con la levadura y la desesperación que parecía impregnar cada rincón de la panadería de Moretti. Me dolían las manos de amasar masa desde las 4 de la mañana, y los cortes en los dedos me escocían con cada movimiento. La señora Moretti estaba de mal humor hoy, tirando sartenes y maldiciendo en italiano cuando la ciabatta salía demasiado densa. Sofía. Su voz chillona interrumpió mis pensamientos. La mesa 7 necesita servicio. Muévete. Agarré la cafetera con manos temblorosas, con el estómago rugiendo. No había comido nada desde la tarde anterior. No podía permitírmelo. No cuando cada centavo se destinaba al apartamento del tamaño de una caja de zapatos que compartía con mi tía. El apartamento donde ella pasaba la mayor parte de los días ahogándose en botellas, dejándome a mí la responsabilidad de pagar el alquiler, los servicios públicos y sus deudas. La mesa 7 estaba en la esquina, parcialmente oculta por la antigua máquina de café expreso que chirriaba como un animal moribundo. Me acerqué con la mirada baja, tal y como había aprendido a moverme por el mundo, invisible, inofensiva, olvidable. La taza se rompió antes de que pudiera verlo. Mis manos temblaban más de lo que pensaba. La porcelana explotó contra el suelo de mármol y el café se extendió como sangre por las baldosas blancas. Me arrodillé inmediatamente, con el corazón latiendo con fuerza, calculando ya cuánto me descontaría la señora Moretti de mi sueldo. Lo siento mucho, susurré, recogiendo los fragmentos con las manos desnudas. Un trozo me cortó la palma y vi cómo brotaba la sangre, mezclándose con el café derramado. ¡Alto! La voz me paralizó en medio del movimiento, profunda, autoritaria, con un tono que hizo que todos los nervios de mi cuerpo se pusieran en alerta. Había oído ese tono antes en hombres que esperaban obediencia, que no preguntaban 2 veces. Lentamente, levanté la vista. Estaba sentado con una quietud que parecía imposible para alguien tan joven, de 20 y tantos años como mucho, pero sus ojos oscuros contenían siglos de sombras. El traje que llevaba probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Negro, perfectamente entallado, con un sutil brillo que captaba la tenue luz de la panadería. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, y un rostro que parecía esculpido en mármol. Era hermoso, pero de una forma que resultaba peligrosa. Sin embargo, fueron sus ojos los que me atraparon. No miraban mi rostro, sino que se fijaron en mi mano sangrante, con una intensidad que me dejó sin aliento. Detrás de él había 2 hombres, corpulentos y silenciosos, con las manos entrelazadas delante de ellos de una forma que sugería que ocultaban armas. Los demás clientes se habían quedado en silencio. Incluso la señora Moretti había dejado de murmurar constantemente. «Está herida». Lo dijo como si fuera una acusación. «No es nada, señor. Voy a limpiarme y le traeré. Míreme». Lo hice. No pude evitarlo. Su mirada tocó algo muy profundo dentro de mí. Algo que no entendía. Tenía la mandíbula apretada y un músculo le temblaba en la mejilla. Estaba enfadado, pero no por el desastre. La emoción que desprendía era demasiado grande, demasiado compleja para un simple accidente. «Dante», dijo sin apartar la mirada de mí, «botiquín de primeros auxilios». Uno de los hombres que estaba detrás de él se movió inmediatamente y desapareció por la puerta principal de la panadería bajo la lluvia. El otro se quedó, como un muro de músculos y amenaza. «Señor, de verdad, estoy bien. ¿Cómo se llama?» Tenía la garganta apretada. Había algo en él que exigía la verdad. Hacía imposible mentir. «Sofía, Sofía Chen», lo repitió lentamente, como si saboreara cada sílaba. «Sofía». Entonces, por fin, apartó los ojos de los míos y los recorrió por mi delantal cubierto de flores,
mis zapatillas gastadas, el moratón en la muñeca que me había hecho al golpearme con la batidora industrial. Su expresión se ensombreció con cada detalle. ¿Cuántos años tienes? 18. La palabra salió apenas como un susurro. Algo brilló en su rostro, una mezcla de satisfacción y algo que parecía casi dolor. Se echó hacia atrás y me di cuenta de que sus manos agarraban los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El hombre, Dante, regresó con un maletín de cuero que parecía demasiado caro para ser un simple botiquín de primeros auxilios, pero no fue Dante quien la abrió. Se puso de pie, desplegando toda su altura, y de repente la panadería me pareció demasiado pequeña. Medía al menos 1,80. Era de hombros anchos y desprendía una presencia que me hacía querer correr hacia él y alejarme de él al mismo tiempo. Pasó por encima de la taza rota como si no existiera y me tomó de la mano. Puedes dejar que te ayude, no es una petición. Sus dedos rodearon mi muñeca, con suavidad, pero con absoluta firmeza, y su tacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. Sus manos eran cálidas, ligeramente ásperas y completamente firmes, mientras me giraba la palma de la mano para examinar el corte. Nunca había estado tan cerca de alguien como él. Olía a colonia cara, a sándalo y a algo más oscuro, más misterioso, como humo y secretos. Su respiración era controlada, mesurada, pero podía sentir la tensión que irradiaba de él en oleadas. Esto necesita puntos. Su voz se había vuelto fría. No puedo permitirme a Luca. Chasqueó los dedos y el segundo hombre dio un paso adelante. Llama al Dorgersini. Dile que venga a la finca inmediatamente. ¿A la finca? Mi voz se quebró. No, señor, tengo que trabajar. La señora Moretti finalmente apartó la mirada de mí y la posó en mi jefa, que había salido de la cocina. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Esta chica se ha lesionado en sus instalaciones. Explíqueme por qué estaba trabajando con maquinaria cuando estaba claramente agotada. La señora Moretti palideció. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Señor Caruso, no me había dado cuenta. Caruso, el nombre me golpeó como un puñetazo. Todo el mundo en esta ciudad conocía ese nombre. La familia Caruso no solo dirigía negocios, lo dirigían todo. La política, la policía, barrios enteros. Eran el tipo de poder que ponía nerviosos a los gobiernos. Y yo acababa de sangrar sobre uno de ellos. ¿Cuánto le debe?, le preguntó a la señora Moretti, sin soltar mi mano como si fuera algo precioso. Nada. No debe nada. De hecho, su sueldo. No le pregunto por su sueldo. Le pregunto por su deuda. La deuda de su tía. El mundo se tambaleó. ¿Cómo sabía él lo de las deudas de juego de la tía Marie? ¿Lo de los prestamistas que venían cada mes a llevarse todo lo que teníamos? La señora Moretti me miró rápidamente y luego volvió a mirar a él. No sé nada, Dante. Él no alzó la voz, pero el hombre que estaba detrás de él sacó un teléfono y empezó a teclear con una eficiencia inquietante. Averigua exactamente qué debe la familia Chen y a quién. Quiero nombres y cantidades en menos de una hora. No. La palabra brotó de mi boca antes de que pudiera detenerla. Por favor, no entiendes a esos hombres. Si interfieres... Finalmente me miró, y la intensidad de su mirada casi me hizo caer hacia atrás. Esos hombres trabajan para mí. Sofía, todo en esta ciudad trabaja para mí. El botiquín de primeros auxilios yacía olvidado sobre la mesa. Seguía sosteniendo mi mano, y ahora su pulgar acariciaba mis nudillos en un gesto que parecía casi inconsciente. Positivo. No lo entiendo, logré decir. Lo entenderás. Sacó un pañuelo blanco inmaculado de su bolsillo y lo envolvió alrededor de mi palma sangrante con una delicadeza sorprendente. «Vas a venir conmigo». «No puedo. Mi turno ha terminado». Se volvió hacia la señora Moretti. «Ya no trabaja aquí. Prepárele su cheque final con 2 meses de indemnización y téngalo listo en 1 hora, o llamaré al departamento de salud antes de la hora del almuerzo. ¿Queda claro?» La señora Moretti asintió frenéticamente. El pánico se apoderó de mí. Necesitaba este trabajo.
Necesitaba el dinero, la rutina, la invisibilidad que me proporcionaba. Por favor, señor Caruso, necesito trabajar. Si está tratando de ayudarme, se lo agradezco, pero yo no estoy tratando de ayudar. Su mano se deslizó desde mi muñeca hasta mi codo, sosteniéndome mientras intentaba ponerme de pie. Le estoy diciendo lo que va a pasar. Va a venir conmigo para que le traten la mano adecuadamente. Luego, discutiremos los términos de su empleo conmigo. ¿Empleo? ¿Creía que le dejaría volver a esto? Hizo un gesto hacia la lúgubre panadería, con algo parecido al disgusto. Trabajar hasta el agotamiento por unos centavos, sangrando y disculpándote por existir. Los demás clientes nos miraban fijamente, susurrando detrás de sus manos. Uno de ellos tenía un teléfono en la mano, probablemente difundiendo ya la noticia de que un Caruso había entrado en Moretz y se había ido con la chica de la panadería. «Ni siquiera te conozco», susurré. Algo parecido al dolor volvió a cruzar su rostro, tan rápido que casi no lo vi. «No», dijo en voz baja, «tú no me conoces, pero yo te conozco a ti, Sofía. Siempre te he conocido». Antes de que pudiera procesar esa extraña afirmación, me le estaba guiando hacia la puerta, con la mano aún en mi codo. Los dos hombres se colocaron a nuestro alrededor. Uno delante, otro detrás. ¿Protección o prisión? No sabía distinguirlo. La lluvia me golpeaba la cara al salir, pero apenas la notaba. Un SUV negro estaba parado en la acera, elegante y amenazante. Las ventanas estaban tan oscurecidas que parecían charcos de aceite. La puerta ya estaba abierta y pude ver los asientos de cuero y el interior que olía a lujo. «Por favor». Lo intenté una vez más. «No entiendo lo que está pasando». Me ayudó a subir al vehículo con una mano en mi espalda y su contacto me quemó a través de mi delgado uniforme. Luego se deslizó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La puerta se cerró con un ruido sordo que sonó como definitivo. Aún no necesitas entenderlo. El todoterreno comenzó a moverse y vi cómo la panadería desaparecía tras la cortina de lluvia. Lo único que necesitas saber es que ahora estás a salvo. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Nunca más tendrás que disculparte por ocupar espacio. Nunca más tendrás que sangrar sola en una panadería asquerosa. ¿Pero por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué harías esto por una desconocida? Se volvió hacia mí completamente, en el interior oscuro del vehículo. Sus rasgos parecían casi inhumanos, demasiado perfectos, demasiado intensos, esculpidos a partir de sombras y obsesión. Levantó la mano y me acarició la mejilla con los dedos tan suavemente que me pareció una plegaria. Porque, dijo, cada palabra cargada de un significado que no pude descifrar. Nunca fuiste una desconocida para mí, Sofía. Siempre fuiste mía, solo que aún no lo sabías. La ciudad se difuminaba tras las ventanas. La lluvia hacía que todo pareciera una acuarela que se desvanecía. Y mientras su pulgar trazaba la línea de mi mandíbula con una delicadeza devastadora, me di cuenta de que, fuera lo que acababa de empezar en aquella panadería, fuera cual fuera el acuerdo al que me había comprometido sin estar de acuerdo con nada, no habría forma de escapar de ello. Desde allí, el todoterreno giró hacia una carretera privada que nunca había visto antes, dirigiéndose hacia una parte de la ciudad donde la gente como yo no pertenecía. Y Alessandro Caruso me observaba con ojos que guardaban secretos, obsesión y algo que se parecía peligrosamente a la devoción. Estaba aterrorizada, pero más aterradora aún era esa pequeña y desesperada parte de mí que sentía, por primera vez en años, que tal vez estaba volviendo a casa. La finca emergió de la lluvia como algo salido de un oscuro cuento de hadas. Las puertas de hierro en bruto se abrieron automáticamente cuando nos acercamos, revelando un camino bordeado de antiguos robles que parecían susurrar advertencias. La mansión en sí era un extenso testimonio del dinero antiguo y el poder aún más antiguo. 3 pisos de piedra y cristal con columnas que se alzaban hacia el cielo, lloroso como plegarias o amenazas. Las luces brillaban en las altas ventanas, cálidas y acogedoras,
lo que de alguna manera hacía que todo pareciera más siniestro. Mi respiración se había vuelto superficial. El pañuelo que rodeaba mi mano estaba ahora empapado de sangre, una mancha carmesí sobre la tela blanca. Alejandro, ya no podía pensar en él como el señor Caruso. No después de la forma en que me había tocado la cara. No había dicho otra palabra durante el trayecto, pero su presencia a mi lado se sentía como un ser vivo, consciente y vigilante. El todoterreno se detuvo bajo un pórtico cubierto. Antes de que pudiera alcanzar la manilla de la puerta, Dante la abrió y me ofreció su mano. La cogí con cuidado, con las piernas temblorosas, mientras salía al aire que olía a lluvia y rosas. Por aquí, señorita Chen. La voz de Dante era sorprendentemente suave para alguien con una complexión tan robusta. Alejandro apareció a mi otro lado, con la mano de nuevo en mi espalda. Ese toque posesivo que me hacía arder la piel, incluso a través del uniforme. El médico ya está aquí, dijo, guiándome por unos escalones de mármol que probablemente costaban más que todo mi edificio de apartamentos. El vestíbulo de entrada me robó el poco aliento que me quedaba. Lámparas de cristal colgaban de un techo pintado con frescos de estilo renacentista. Una gran escalera se curvaba hacia arriba, alfombrada en un profundo color burdeos. Todo brillaba, los suelos, los espejos, la pequeña fortuna en obras de arte que cubrían las paredes. Esto no era solo riqueza, era una dinastía. Alessandro. La voz de una mujer resonó desde arriba, aguda y preocupada. Levanté la vista y vi una elegante figura bajando las escaleras. Su cabello plateado brillaba con un brillo perfecto y llevaba un vestido de seda que probablemente requería un equipo de personal para mantenerlo. A pesar de su edad, tal vez unos 60 años, se movía con una gracia que delataba su formación en ballet y su buena educación. Mamá. El tono de Alessandro cambió, volviéndose casi cauteloso. No es un buen momento. Eso he oído. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de sus hijos, se posaron en mí, y vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al cálculo y a algo que parecía casi reconocimiento. Has traído a una chica a casa. La chica, si hay que creer los rumores del pueblo, el doctor Verini está esperando en el estudio, dijo Alejandro, presionando con más fuerza su mano contra mi espalda. No para empujarme hacia adelante, sino para mantenerme cerca, protegiéndome. Su madre bajó los últimos escalones sin apartar la mirada de mi rostro. Era hermosa, pero de una forma severa. El tipo de belleza que conlleva expectativas y decepciones. Está manchando mi mármol de sangre. Miré hacia abajo horrorizada. Efectivamente, gotas de sangre habían caído de mi mano vendada, dejando un rastro de puntos carmesí sobre el suelo blanco inmaculado. Lo siento mucho. No era mi intención. Deja de disculparte. La voz de Alejandro cortó mi pánico. Mamá, esta es Sofía Chen. Sofía, mi madre, Isabella Caruso. Ya se conocerán más tarde. Ahora mismo necesita atención médica. Chen. Isabella repitió el nombre como si lo estuviera archivando en su mente. La hija de más tarde algo peligroso se deslizó en el tono de Alejandro. Su madre también lo oyó, porque se apartó, aunque sus ojos siguieron siguiéndome mientras pasábamos. El estudio estaba decorado con madera oscura y libros encuadernados en cuero que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. El fuego crepitaba en una enorme chimenea, calentando el espacio contra el frío de la lluvia exterior. Un anciano con gafas de montura metálica y maletín de médico esperaba con expresión neutra pero profesional. Doctor Rossini, gracias por venir. Alejandro finalmente me soltó, pero solo para guiarme hacia un sillón de cuero situado cerca de la chimenea. El calor era increíble después de la fría lluvia, y me encontré hundiéndome en los cojines sin querer. Por supuesto, señor Caruso, el médico se acercó con la confianza tranquila de alguien que llevaba décadas haciendo visitas a domicilio a esta familia. Veamos qué tenemos aquí. Alejandro permaneció de pie junto a mi sillón, tan cerca que podía sentir la tela de sus pantalones rozando mi hombro. Cuando el doctor Rossini desenvolvió el pañuelo empapado de sangre, vi cómo Alessandro apretaba la mandíbula
y ese músculo volvía a temblar. No es tan grave como parece, dijo el médico tras un momento, palpando suavemente la herida. Hice una mueca de dolor y la mano de Alessandro se posó inmediatamente sobre mi hombro. Pesada, cálida, tranquilizadora. Unos pocos puntos deberían bastar. El corte es limpio. Tendré que adormecer la zona. El doctor Rini continuó, sacando material de su maletín. Puede que sienta un pinchazo. Asentí con la cabeza, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera el hombre que se alzaba sobre mí como un ángel oscuro. El fuego, la lluvia contra las ventanas, el olor a libros viejos y whisky caro. Pero mi atención seguía volviendo a la mano de Alessandro sobre mi hombro, con su pulgar moviéndose ahora en pequeños círculos contra mi clavícula. La inyección me escocía. Me mordía el labio, negándome a emitir ningún sonido, y sentí cómo Alessandro me apretaba con más fuerza. Cuando levanté la vista hacia él, sus ojos estaban fijos en mi rostro con la misma intensidad inquietante, como si estuviera memorizando cada microexpresión. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esa panadería?, le preguntó al doctor Rossini. Aunque seguía mirándome, no pude decir: Señor Caruso, tiene viejas cicatrices de quemaduras en los antebrazos, heridas defensivas en las manos. Está por debajo de su peso. Probablemente no haya comido bien en semanas. Catalogó mis fracasos como pruebas en un juicio. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa, Sofía? La pregunta me pilló desprevenida. Ayer. El almuerzo, ayer. Lo repitió con tono seco. Son casi las 6 de la tarde. Has trabajado desde las 4 de la mañana con el estómago vacío. El doctor Rini había comenzado a coser. La aguja atravesaba mi carne entumecida. Observaba más que sentía, fascinada y perturbada por el hilo negro que se entretejía en mi piel como un bordado. Dante, dijo Alessandro sin volverse. Ni siquiera me había dado cuenta de que el hombre nos había seguido hasta el estudio. Que la cocina prepare una comida completa, algo caliente y nutritivo, y que la traigan a la suite de invitados del ala este. ¿El ala este? Las manos del doctor Rossini se detuvieron por un momento. Eso está bastante cerca de las habitaciones de la familia. Lo sé. El tono de Alejandro sugería que la conversación había terminado. El señor Caruso, volví a intentarlo, con voz débil en aquella enorme sala llena de poder y secretos. Le agradezco mucho la atención médica, pero debería irme a casa. Mi tía estará preocupada y tengo que buscar otro trabajo. Su tía está ahora mismo desmayada en el sofá con 2 botellas de vodka vacías. Dijo sin crueldad, simplemente como un hecho. Y usted no necesitará otro trabajo. Trabajará aquí. Aquí. Miré alrededor del estudio, tratando de imaginar qué papel podría desempeñar alguien como yo en un lugar como este. ¿Haciendo qué? Lo que yo necesite que hagas. Finalmente se movió, rodeando la silla para agacharse frente a mí, poniendo su cara a la altura de la mía. De cerca, pude ver pequeños destellos dorados en sus ojos oscuros, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Vivirás aquí, en el ala este. Tendrás tu propia suite, tu propio personal. Las deudas de tu tía serán saldadas. No te faltará de nada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Eso suena como una prisión. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, ni una salvación. Todo listo, anunció el doctor Rossini, dando un paso atrás para admirar su trabajo. 5 puntadas perfectas cruzaban mi palma, el hilo oscuro contra mi piel pálida. Me vendó la mano con una gasa adecuada, con movimientos prácticos y eficientes. Manténla limpia y seca. Volveré en una semana para quitarte los puntos. Gracias, doctor. Alejandro se levantó con un movimiento fluido y de inmediato sentí la pérdida de su proximidad como algo físico. Acompañó al médico hasta la puerta y sus voces se redujeron a un murmullo que no pude oír. Solo por primera vez desde la panadería intenté procesar todo lo que había pasado. La mansión, el personal, la riqueza que impregnaba cada rincón, un Alejandro Caruso que me miraba como si fuera algo raro y precioso, algo que había estado buscando y finalmente había encontrado. Siempre fuiste mío, solo que aún no lo sabías.
¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía pertenecer a alguien a quien nunca había conocido? La puerta se cerró tras el doctor. Rani Alejandro regresó, moviéndose con esa gracia depredadora que lo hacía parecer más peligroso que los hombres armados que lo seguían. Se detuvo junto a una mesita auxiliar y vertió un líquido ámbar de una jarra de cristal en 2 vasos. No bebo, dije cuando se acercó con los 2 vasos. Es brandy, te ayudará a superar el shock. Me puso uno en la mano buena y se sentó en la silla frente a mí, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. Bebe, Sofía. Di un pequeño sorbo y el líquido me quemó la garganta, calentando todo lo que tocaba. Me observó por encima del borde de su copa y me di cuenta de que aún no había bebido nada. Estaba esperando, asegurándose primero de que yo estuviera cómoda. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió más firme de lo que me sentía. ¿Qué parte? Todo. Sacarme de la panadería. Traerme aquí. El médico. La oferta de trabajo. Si es que es eso. Señalé con la mano vendada. Tú no me conoces, pero yo sí. Dejó la copa con cuidado deliberado y luego se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer aún más sobrenatural. Te conozco desde que tenías 14 años, Sofía. Desde el día en que te mudaste a ese apartamento con tu tía después de que murieran tus padres. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo lo sabes? Tenía 21 años. Ya dirigía partes del imperio de mi padre, aprendiendo a ser el hombre que todos esperaban que fuera. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Te vi en la tienda de comestibles de la Tercera Avenida. Estabas comprando las marcas más baratas de todo, contando monedas, tratando de averiguar cómo hacer que $10 alimentaran a 2 personas durante una semana. Llevabas una chaqueta 3 tallas más grande y no parabas de disculparte con todo el mundo, incluso cuando se chocaban contigo. El recuerdo me golpeó como una ola. Recordé aquel día. Recordé la vergüenza de contar centavos en la caja registradora mientras la gente detrás de mí suspiraba con impaciencia. Recordé el frío camino a casa con bolsas que parecían más pesadas de lo normal. Me viste comprar comestibles, mi voz sonaba ahogada. Te vi sobrevivir. Él extendió la mano hacia mí y sus dedos encontraron mi mano ilesa. Te observé durante 4 años, Sofía. Te vi trabajar hasta enfermarte en esa panadería. Te vi darlo todo a una tía que no te daba nada a cambio. Te vi desvanecerte un poco más cada día, volviéndote invisible porque pensabas que era más seguro que ser vista. Esto no era romántico. Era aterrador. Eso es obsesión. Él pronunció la palabra que yo no podía decir. Sí, lo es. No voy a mentirte y fingir que esto es otra cosa que lo que es. He estado obsesionado contigo desde el momento en que te vi intentando ser valiente en esa tienda de comestibles, contando centavos con manos temblorosas. Estás loco, pero no aparté mi mano de la suya. Probablemente. Su pulgar recorrió mis nudillos, el mismo gesto de la panadería. Pero ahora estás aquí, tienes 18 años, por fin eres mayor de edad. Por fin mía para protegerla como he querido durante 4 años. Las implicaciones me abrumaron. Esperaste a que cumpliera 18 años. Yo esperé a que tuvieras la edad suficiente para que nadie pudiera cuestionar mi derecho. Lo dijo sin vergüenza, sin disculparse. He eliminado a todos los hombres que te miraban mal. He pagado deudas que no sabías que existían. Me he asegurado de que tuvieras trabajo en esa panadería cuando otros fueron despedidos. He estado cuidando de ti desde las sombras, Sofía. Ahora te traigo a la luz. Se me había secado la boca. Este hombre hermoso y aterrador, había estado orquestando mi vida durante años. Los tiburones solitarios que dejaron de venir el año pasado son míos. Ahora me informan a mí. Nunca iban a tocarte. El casero que no nos subió el alquiler. El edificio es mío. La cuenta de mi tía en la licorería. Yo la pago cada semana. Debería haber gritado. Debería haber corrido hacia la puerta, exigir marcharme, pedir ayuda. Pero la parte desesperada y agotada de mí, la parte que llevaba 4 años ahogándose, quería sumergirse en la vida que él me ofrecía. Quería dejar que otra persona llevara la carga por una vez. Esto es una locura, susurré. Sí,
Llevó mi mano a sus labios y me besó los nudillos con una fuerza que me dejó una marca. Pero no te vas a marchar porque estás tan cansada de sobrevivir como yo de verte sufrir. El fuego crepitaba. La lluvia seguía golpeando las ventanas y Alessandro Caruso me cogió la mano como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. ¿Ahora? Se levantó y me ayudó a levantarme. Ahora te mostraré tu habitación. Come, descansa. Mañana discutiremos los detalles de tu nuevo puesto aquí. ¿Y qué puesto es ese? Sonrió. Entonces sonrió de verdad y su rostro pasó de ser simplemente hermoso a absolutamente devastador. Mi esposa, el mundo se inclinó. ¿Qué? Te casarás conmigo, Sofía. Lo quieras o no, te casarás conmigo. Empezó a guiarme hacia la puerta, con la mano de nuevo en mi espalda. Pero espero que sea de buena gana. He esperado 4 años. Puedo esperar unas semanas más para que comprendas que este es tu lugar. Mis piernas se movieron automáticamente, siguiéndolo fuera del estudio y subiendo por la gran escalera. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo se sentía entumecido, desconectado. Casarme con un hombre al que había conocido hacía unas horas, un hombre que me había estado observando durante años, un hombre que me miraba como si fuera oxígeno. Llegamos al segundo piso y continuamos hasta el tercero. Este piso era más tranquilo, más íntimo, con menos sirvientes corriendo de un lado a otro. La alfombra era mullida bajo mis pies y amortiguaba nuestros pasos. Alejandro se detuvo ante una puerta y la abrió para revelar una suite que hacía que todo mi apartamento pareciera un armario. Una cama con dosel y sábanas de seda. Una sala de estar con muebles de terciopelo. Ventanas de suelo a techo con vistas a los jardines, actualmente envueltos en lluvia. Una puerta que daba a lo que parecía un cuarto de baño más grande que mi dormitorio. «Esto es tuyo», dijo, observando mi reacción. «Todo lo que hay en esta habitación es tuyo. La ropa del armario la he mandado preparar a tu medida. El cuarto de baño está completamente equipado. Si necesitas algo, cualquier cosa, hay un teléfono en la mesita de noche que conecta directamente con el personal». Entré lentamente, pasando mi mano buena por el pie de la cama. La madera era lisa, cara, auténtica. No era un sueño. Estaba sucediendo. La puerta se cierra con llave desde dentro, continuó. No entraré sin tu permiso. No hasta que estés lista. Me volví para mirarlo. Este hombre que había dado un vuelco a mi vida en cuestión de horas. Y si nunca estoy lista, algo oscuro se reflejó en su expresión. Entonces esperaré. Soy un hombre paciente, Sofía. Pero no te equivoques, eres mía. Lo has sido desde que tenías 14 años y contabas cada centavo. Solo necesitas tiempo para aceptarlo. Empezó a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Tu cena llegará en 20 minutos. Después de comer, te espera un baño. Descansa un poco. Mañana tenemos mucho que hablar. Alessandro, dije, probando su nombre en mi lengua. Se quedó quieto, con cada músculo de su cuerpo tenso. Esto es un secuestro. No. Se volvió hacia mí y la mirada en sus ojos era de pura posesión. Esto es un rescate. Solo que tú aún no lo sabes. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic y me quedé sola en una habitación que costaba más que todo lo que había tenido en mi vida. Me acerqué a la ventana, apoyé la frente contra el cristal frío y observé la lluvia. En algún lugar de la ciudad, mi tía estaba inconsciente por la borrachera. Mi antigua vida se disolvía como azúcar y agua. Y en esta mansión, entre estas sábanas de seda, en los ojos oscuros de Alejandro Caruso, me esperaba una vida que yo no había elegido. Pero tal vez, susurró esa parte desesperada de mí, tal vez era la vida hacia la que me había estado ahogando todo este tiempo. No dormí. ¿Cómo podría? En una cama que parecía nubes, en una habitación donde cada sombra podía esconder ojos que me observaban. La cena había llegado como prometido. Pollo asado con hierbas que no sabía nombrar. Verduras que realmente sabían a algo. Pan que se derretía en la lengua. Comí mecánicamente. Mi mente repetía cada palabra que Alessandro había dicho. He estado obsesionado contigo desde el momento en que te vi. El baño había sido una tortura por su lujo.
agua que se mantenía caliente, jabón que olía a jazmín, toallas tan suaves que parecían un pecado. Encontré un pijama en el armario, de seda, por supuesto, de un color esmeralda intenso que hacía que mi pálida piel pareciera casi luminosa. Todo me quedaba perfecto. Me había estado observando el tiempo suficiente como para saber mis medidas exactas. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. Ahora estaba sentada junto a la ventana mientras amanecía sobre la finca, pintándolo todo de tonos rosados y dorados. La lluvia había cesado por fin, dejando el mundo limpio y resplandeciente. Los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Setos bien cuidados, fuentes de mármol, senderos que serpenteaban entre árboles más antiguos que el propio país. Una prisión en el paraíso. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Señorita Chen», dijo una voz femenina, con acento y suave. «¿Puedo pasar?» Me envolví en una bata, otra prenda que me quedaba perfecta y que había encontrado en el armario, y abrí la puerta. Allí estaba una mujer de unos 50 años, con el pelo oscuro salpicado de canas, vestida con un sencillo vestido negro y un delantal blanco. Tenía un rostro amable, marcado por años de sonrisas. «Soy María», dijo, «la ama de llaves. El señor Caruso me ha pedido que le ayude a preparar el desayuno. ¿Puedo pasar?» Me aparté y ella entró con la familiaridad de alguien que llevaba décadas trabajando en esa casa. Llevaba una bolsa de ropa y un pequeño maletín. «¿No ha dormido?», observó, dejando sus cosas sobre la cama. No era una pregunta. No, yo tampoco habría dormido en su lugar. Abrió la bolsa de ropa, dejando al descubierto un vestido que me dejó sin aliento. De un azul intenso, sencillo pero elegante, con un corte que sugería sofisticación sin ser excesivamente caro. Pero si me permite darle un consejo, señorita Chen, Sofía. Por favor, Sofía. Ella sonrió cálidamente. El señor Alessandro es muchas cosas. Peligroso, sin duda. Posesivo, absolutamente, pero nunca cruel. No con aquellos a quienes quiere. No me conoce lo suficiente como para preocuparse por mí. La risa de María fue suave y cómplice. «Oh, niña, te conoce desde hace más tiempo del que crees. Llevo 30 años trabajando para esta familia. Le he visto crecer desde que era un niño hasta convertirse en el hombre que es ahora. Y en todo ese tiempo, nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti». Me indicó con un gesto que me sentara en el tocador y yo obedeció sin pensar. Sus manos eran suaves cuando empezó a cepillarme el pelo, desenredándolo con facilidad y destreza. «Hace 4 años», continuó María. «Una noche llegó a casa y le dijo a su padre que había encontrado a la mujer con la que se iba a casar. Su padre se rió, dijo que Alessandro era demasiado joven para saber lo que quería. Pero Alejandro solo sonrió y dijo, «Ella aún no sabe que existo, pero lo sabrá cuando llegue el momento adecuado». Mi reflejo me miraba desde el espejo, pálido y con los ojos muy abiertos. «Eso no es romántico, es la forma en que aman los hombres como Alessandro», concluyó María, completamente, absolutamente, sin concesiones. Empezó a recogerme el pelo con horquillas, creando un peinado elegante, pero sin complicaciones. Su padre hizo lo mismo con su madre. La vio en una gala benéfica, decidió que era suya y movió cielo y tierra para conseguirlo. ¿Tenía ella otra opción? Las manos de María se detuvieron. Siempre tenemos opciones, Sofía. La pregunta es, ¿con cuál podemos vivir? Ella me miró a los ojos en el espejo. Podrías huir. Él no te detendría. Pero, ¿a dónde irías? ¿De vuelta a ese apartamento? ¿De vuelta a matarte a trabajar en esa panadería? ¿De vuelta a la invisibilidad? Las palabras me impactaron más de lo que esperaba porque eran ciertas. ¿A qué iba a volver? ¿A una vida de agotamiento y miedo? ¿A una tía que apenas recordaba que yo existía? Una ciudad que nunca se había dado cuenta de que me estaba ahogando. «Te lo está ofreciendo todo», dijo María en voz baja. «Protección, seguridad, un lugar y una familia. Sí, con condiciones. Sí, es posesivo y abrumador, pero pregúntate a ti misma, ¿alguna vez alguien se ha preocupado lo suficiente como para ver tu sufrimiento?» Las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve. No iba a llorar. No ahora.
María terminó de peinarme y me ayudó a ponerme el vestido. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Probablemente lo era. Cuando me miré en el espejo de cuerpo entero, apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a un lugar como este. El desayuno se sirve en la sala de desayunos a las 8, dijo María, recogiendo sus cosas. El señor Alisandro le está esperando. La sala de desayunos estaba en la segunda planta, con vistas a los jardines. La luz del sol entraba por las altas ventanas, haciendo que todo brillara. La mesa estaba puesta con una vajilla tan delicada que parecía que se rompería si respiraba demasiado fuerte. Las flores frescas, rosas y lirios perfumaban el aire. Alejandro estaba de pie junto a las ventanas, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos. Su aspecto informal lo hacía de alguna manera más peligroso, más real. Cuando me oyó entrar, se volvió y vi cómo su expresión pasaba de neutra a algo que no sabía definir. Sofía, susurró mi nombre como una plegaria. Estás preciosa. María me ayudó. Me quedé cerca de la puerta, indecisa. Ven, siéntate. Me acercó una silla y me acerqué con cuidado, consciente de lo cerca que estaba, de cómo su mano rozó ligeramente mi hombro cuando me senté. ¿Has dormido algo? No, mentirle me parecía imposible. Se sentó frente a mí, tan cerca que podía ver las ojeras bajo sus ojos. Yo tampoco. No dejaba de pensar en ti allí arriba, en esa habitación, probablemente planeando rutas de escape y cuestionando mi cordura. ¿Estás cuerdo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Su risa fue oscura, genuina. Probablemente no, no en lo que a ti respecta. Nos sirvió café a los dos, añadió leche al mío sin preguntar, porque, por supuesto, sabía cómo me gustaba. Pero dejando a un lado la locura, tenemos que discutir los aspectos prácticos de este acuerdo. ¿Acuerdo? Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, necesitando algo a lo que aferrarme. ¿Te refieres a mi matrimonio forzado con un desconocido? Prefiero pensar en ello como un matrimonio concertado, como se hace en otras culturas. Cogió su propia taza, mirándome por encima del borde con la ventaja añadida de que estoy profundamente y irremediablemente enamorado de ti. El café me quemó la lengua. Tú no me amas, estás obsesionado conmigo. Hay una diferencia. ¿La hay? Dejó la taza sobre la mesa e inclinó el cuerpo hacia adelante. Sé que te gusta el café con 2 de leche y un terrón de azúcar. Sé que odias el olor del tabaco porque te recuerda a tu padre. Sé que lloras en silencio porque aprendiste pronto que nadie acude cuando haces ruido. Sé que tienes una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando te caíste de la bicicleta a los 7 años. Sé que tu color favorito es el verde, como el bosque al que solías ir con tus padres antes de que murieran. Sé que lees novelas románticas de la biblioteca porque te permiten escapar a mundos donde la gente se salva. Dime, Sofía, ¿eso es obsesión o amor? Cada palabra era un cuchillo que atravesaba mis defensas. Porque tenía razón. Me conocía. Me conocía de una forma que nadie más había hecho nunca. Son ambas cosas, susurré, y eso es lo que lo hace aterrador. Bien. Se recostó en su silla, con aire satisfecho. El miedo significa que te lo estás tomando en serio. Una mujer entró con platos tapados y los colocó sobre la mesa con eficiencia. No nos miró a ninguno de los dos, solo sirvió y desapareció. La comida era increíble. Huevos, pasteles, fruta fresca, bacon perfectamente crujiente. A pesar de todo, mi estómago rugió. Come, dijo Alessandro, llenando nuestros platos. Necesitas fuerzas para hoy. ¿Qué va a pasar hoy? Varias cosas. Empezó a comer. Sus movimientos eran elegantes, incluso en algo tan simple como cortar huevos. Primero iremos a tu apartamento a recoger todo lo que quieras conservar. Luego visitaremos a tu tía para explicarle la situación. Después, tenemos una cita con mi abogado para discutir el contrato matrimonial. ¿Contrato matrimonial? Empujé los huevos por el plato como si fuera un acuerdo comercial. Todos los matrimonios son acuerdos comerciales, Sofía. Solo soy sincero al respecto. Dio un sorbo al café. Tendrás tus propias cuentas, tu propio dinero. No te faltará de nada. A cambio,
Vivirás aquí como mi esposa, acompañarme a eventos y serme fiel. Es todo lo que pido. Eso es todo. La histeria burbujeaba en mi pecho. Fidelidad a un hombre al que aún no amo. Sus ojos se clavaron en los míos. Aún no me amas, pero lo harás. Soy paciente, ¿recuerdas? Y si me niego, si digo que no a todo esto, se quedó muy quieto. Y de repente, pude ver al hombre peligroso que se escondía bajo su apariencia civilizada. Entonces me sentiré muy decepcionado. Pero no te obligaré a nada, Sofía. La decisión es tuya. Puedes salir por esa puerta ahora mismo. Dante te llevará a donde quieras ir. Las deudas de tu tía seguirán saldadas. Recibirás una suma considerable de dinero para empezar de cero en otro lugar. La esperanza se encendió. De verdad, pero su sonrisa era afilada. Por supuesto, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote si te estoy observando. Porque lo estaré haciendo. Sabré cada trabajo que aceptes, cada persona que conozcas, cada respiro que tomes. Nunca te librarás de mí, Sofía. La única pregunta es si me quieres en las sombras o a tu lado. La esperanza se desvaneció y murió. No era una elección, era una inevitabilidad. Eres un monstruo, dije en voz baja. Sí, no lo negó, pero soy un monstruo que quemará el mundo antes de permitir que alguien te haga daño. ¿Puedes decir lo mismo de alguien más en tu vida? Yo no podía. Esa era la terrible verdad. Nadie se había preocupado lo suficiente como para protegerme, para verme, para quererme con tanta intensidad. Era retorcido, incorrecto y completamente loco. Pero también era la primera vez en 4 años que no me sentía sola. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para procesar todo esto. Por supuesto, se levantó y rodeó la mesa para ofrecerme su mano. Tómate todo el tiempo que necesites, pero mientras piensas, déjame mostrarte cómo podría ser tu vida. Le cogí la mano. ¿Qué otra opción tenía? Y dejé que me ayudara a levantarme. Estábamos demasiado cerca, su pecho casi rozaba el mío. Sus ojos oscuros escrutaban mi rostro como si intentara leer mi alma. Voy a cortejarte, dijo en voz baja. Como es debido, como debería haber hecho si las circunstancias hubieran sido diferentes. Voy a hacer que te enamores de mí, Sofía. Y cuando finalmente digas que sí a casarte conmigo, será porque no podrás imaginar decir otra cosa. Eres muy seguro de ti mismo. Soy muy decidida. Levantó la mano y sus dedos recorrieron mi mandíbula con una delicadeza devastadora. Hay una diferencia. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Dante entró con una expresión cuidadosamente neutra, a pesar de que seguramente había visto lo cerca que estábamos. Señor, el coche está listo y su madre desea hablar con usted antes de que se marche. Alejandro apretó la mandíbula. Dile que estoy ocupado. Ella insistió. Señor, suspiró. Está bien, Sofía. Espera aquí. Solo será un momento. Se marchó y yo me desplomé contra la mesa. De repente, mis piernas se debilitaron. Esta era mi vida ahora. Desayunos en salones, personal que aparecía y desaparecía como fantasmas. Un hombre que me miraba con ojos que reflejaban obsesión y devoción a partes iguales. A través de las ventanas, podía ver los jardines a plena luz del día. Había un laberinto hecho de setos, fuentes con ángeles de piedra, bancos colocados en lugares perfectos para leer o contemplar. Era precioso. Una jaula dorada seguía siendo una jaula, pero al menos esta tenía rosas. Él realmente se preocupa por ti, ¿sabes? Me di la vuelta. Isabella Caruso estaba en la puerta, elegante, con un traje pantalón color crema, con el pelo perfecto, a pesar de lo temprano que era. Entró en la habitación como una reina inspeccionando sus dominios. Señora Caruso, no la he oído. Quería hablar con usted en privado. Se sirvió café con manos firmes. Antes de seguir adelante, debe comprender en qué se está metiendo. No creo que llegue a entender nunca en qué me estoy metiendo. Su risa fue amarga. No, probablemente no. Los hombres Caruso no vienen con manuales de instrucciones. Me estudió por encima de su taza. Pero sí vienen con ciertas expectativas. Lealtad por encima de todo. Perfección pública.
comprensión privada de que lo que ocurre dentro de estas paredes se queda dentro de estas paredes. No lo entiendo. Lo entenderás. Dejó la taza con un suave tintineo. Mi marido, el padre de Alessandro, era muy parecido a su hijo. Obsesivo, posesivo, totalmente dedicado a las cosas que reclamaba como suyas. Tenía 19 años cuando decidió que iba a ser su esposa. Tampoco tuve otra opción. ¿Alguna vez lo amaste? Algo brilló en su rostro. Aprendí a hacerlo. O tal vez simplemente aprendí que el amor y la posesión a veces se parecen mucho. Se acercó. Su costoso perfume floral me envolvió. Alejandro es más suave de lo que su padre jamás fue. A él realmente le importa si eres feliz. A su padre solo le importaba que yo fuera obediente. Eso es muy poco. Bienvenida a la familia Caruso, dijo, enderezándome el cuello del vestido con eficiencia maternal. Un consejo, Sofía. No luches contra lo inevitable. Alejandro ha decidido que eres suya. Nada ni nadie le hará cambiar de opinión. Puedes ponértelo difícil o puedes aceptarlo y encontrar la felicidad que puedas dentro de los parámetros que él ha establecido. Eso no es felicidad, es supervivencia. A veces son lo mismo. Dio un paso atrás y me examinó como si fuera un cuadro que estuviera pensando en comprar. Eres más fuerte de lo que pareces. Tendrás que serlo. Hay gente que no estará contenta con que Alessandro haya elegido a una forastera. Gente con hijas con las que esperaban que se casara. Gente que te ve como una debilidad que pueden explotar. ¿Me estás amenazando? No, niña. Te estoy advirtiendo. Su expresión se suavizó ligeramente. A pesar de todo, creo que en realidad podría ser buena para él. Lleva 4 años medio muerto, actuando por inercia, esperándote. Ahora que te tiene, vuelve a ser peligroso. Está centrado. Eso es bueno para la familia. Intenta no romperle el corazón. Los hombres como Alejandro no se recuperan de ese tipo de heridas. Antes de que pudiera responder, Alejandro regresó y su expresión se ensombreció al ver a su madre. Creí habérselo dicho a Dante. Lo hiciste, lo ignoré. Isabela se dirigió hacia la puerta con elegancia. Estaba conociendo a tu futura esposa. Es encantadora, Alessandro. Trátala mejor de lo que tu padre me trató a mí. No es muy difícil, mamá. No. Se detuvo en la puerta, pero tú eres capaz de superarlo. No me decepciones. Se marchó y el silencio invadió la habitación. Alejandro se pasó la mano por el pelo, con aspecto de estar agotado. Pido disculpas por mi madre. Tiene buenas intenciones, pero tiende a decir la verdad. He terminado. Adviérteme que estoy entrando en un mundo que no entiendo. Me tendió la mano de nuevo. ¿Estás lista para enfrentarte a tu antigua vida? Para decirle adiós. Miré su mano, fuerte, firme, que me ofrecía tanto la salvación como la prisión. Luego miré la mía, aún vendada por el accidente de ayer que había desencadenado todo esto. El corte que había sangrado sobre el suelo de mármol y me había llevado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta elección que en realidad no era tal. Tomé su mano. Vamos, dije, y sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, posesivos y aterradoramente gentiles. Y mientras salíamos de aquella sala matutina, bajábamos por aquellas grandiosas escaleras hacia un coche que nos llevaría a mi antiguo apartamento, me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se acelerara por el miedo y por algo más que no podía nombrar. No quería soltarlo. El edificio de apartamentos tenía un peor aspecto a la luz del día. Pintura descascarillada, ventanas rotas, grafitis salpicados por toda la entrada como oraciones airadas a dioses que habían dejado de escuchar. El contraste entre esto y la finca Caruso era muy marcado. Era como si hubiéramos viajado a otro país. Apoyé la frente contra la ventanilla del todoterreno y de repente sentí náuseas. Has vivido aquí durante 4 años. La voz de Alejandro denotaba una furia apenas controlada. Se sentó a mi lado, con el cuerpo rígido y las manos cerradas en puños sobre los muslos. 4 años en esto era todo lo que podíamos permitirnos. Le interrumpí. A pesar de todo, a la defensiva, no todo el mundo nace en mansiones. No. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Pero nadie debería tener que vivir así,
y menos tú. Dante y Luca flanquearon el vehículo cuando salimos, con la mirada constantemente escaneando y las manos cerca de las armas ocultas. Los vecinos que normalmente se congregaban en la entrada se dispersaron como cucarachas cuando vieron el todoterreno, los trajes y el aura de peligro que rodeaba al Alessandro como si fuera colonia. El ascensor estaba averiado. Llevaba meses así que subimos 5 tramos de escaleras que olían a orina y desesperación. Mis piernas recordaban cada escalón, cada grieta en el hormigón, cada mancha que había aprendido a evitar. La furia de Alejandro parecía crecer con cada piso. Su respiración se volvía más controlada, más peligrosa. «Ya estamos», dije, deteniéndome en el 5C. La puerta estaba rayada y abollada, el número apenas visible. Podía oír la televisión a todo volumen en el interior. Algún programa matutino que mi tía veía religiosamente mientras se recuperaba de la resaca. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. Llamé más fuerte. «¿Qué quieres?», se oyó la voz pastosa de mi tía a través de la puerta. «Si vienes por dinero, no tengo». «Tía Marie, soy yo, Sofía». Silencio, luego pasos arrastrados, el sonido de múltiples cerrojos que se abrían. La puerta se entreabrió, revelando los ojos inyectados en sangre y el cabello despeinado de mi tía. Todavía llevaba la ropa de ayer, el maquillaje corrido, apestando a alcohol y cigarrillos. «Sofía», parpadeó, confundida. «¿Por qué no estás en el trabajo? ¿Y quiénes son estos?». Sus ojos se posaron en Alejandro y vi cómo el reconocimiento se reflejaba en su rostro. El miedo le siguió inmediatamente. «Señor Caruso, yo no esperaba a la señora Chen». La voz de Alejandro era gélida. «Tenemos que hablar. ¿Podemos pasar?». Mi tía trastabilló hacia atrás y entramos en el apartamento que había sido mi prisión durante 4 años. Una habitación principal que servía de salón, cocina y comedor. Un cuarto de baño en el que apenas cabía uno. 2 dormitorios. El mío era poco más que un armario. El lugar era un desastre. Botellas vacías, ceniceros rebosantes, platos apilados en el fregadero, el hedor de la descomposición y el abandono. Observé cómo Alejandro lo absorbía todo. Vi cómo apretaba la mandíbula con cada detalle. Dante y Luca se colocaron junto a la puerta, bloqueando cualquier vía de escape. «Sofía, cariño, ¿qué pasa?». La voz de mi tía había adquirido el tono suplicante que utilizaba cuando quería algo. «¿Ha pasado algo en la panadería?». Se podría decir que sí. Alejandro se adentró en el apartamento y su presencia hacía que el espacio, ya de por sí reducido, pareciera aún más pequeño. Cogió una botella de vodka vacía, la examinó y la dejó en el suelo con cuidado deliberado. «Dígame, señora Chen, ¿cuándo fue la última vez que mantuvo a su sobrina? No sé a qué se refiere. ¿Cuándo fue la última vez que compró comida, pagó una factura, preparó una comida?» Su voz se mantuvo tranquila, lo que de alguna manera la hacía más aterradora. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo lo suficientemente sobria como para darse cuenta de que Sofía se estaba matando a trabajar para mantenerla alimentada y con techo? El rostro de mi tía se descompuso. «Espere un momento, no me interesan las excusas». Alessandro se volvió completamente hacia ella y vi cómo mi tía se encogía. «Estoy aquí para informarle de que Sofía ya no vivirá aquí ni la mantendrá. Tus deudas han sido saldadas. Este apartamento está pagado por adelantado para 6 meses. Lo que hagas después es asunto tuyo. Es mi sobrina. No puedes llevártela sin más. No la estoy llevando. Ella ha decidido marcharse. Hay una diferencia». Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. «Díselo, Sofía». Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, la bebida, el descuido, el abandono emocional, ella seguía siendo mi familia, la única familia que me quedaba. «Tía Marie, me voy a trabajar para el señor Caruso». ¿Trabajar para él? Su risa fue desagradable. ¿Sabiendo cómo lo llamamos ahora? He oído historias sobre los hombres Caruso. No contratan a chicas de tu edad para trabajar, cariño. Termina esa frase. La voz de Alejandro se volvió letal.
Por favor, me encantaría saber qué crees que pretendo hacer con tu sobrina mientras tú te emborrachas hasta perder el conocimiento todas las noches. Mi tía cerró la boca de golpe. Eso es lo que pensaba. Alejandro me hizo un gesto. Coge lo que necesites. Nos vamos. Me dirigí a mi pequeña habitación en piloto automático y saqué la maleta gastada que había traído de la casa de mis padres hacía 4 años. No había mucho que empaquetar. Unas cuantas mudas de ropa, todas gastadas y descoloridas. Algunas fotos de mis padres. Un joyero con el collar de mi madre. Libros de la biblioteca que nunca había devuelto porque no podía soportar separarme de ellos. ¿Esto es todo? Alisandro apareció en la puerta, llenando el pequeño espacio. Sus ojos recorrieron mis escasas pertenencias y algo parecido al dolor cruzó su rostro. ¿4 años y esto es todo lo que tienes? No necesitaba mucho. No. Se acercó y me quitó la maleta de las manos. Solo sobreviviste con lo mínimo porque le diste todo lo demás a alguien que no lo merecía. Ella era todo lo que yo tenía. Era todo lo que tú tenías. Me acarició la cara con la mano y me secó con el pulgar una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Ahora me tienes a mí, y yo no voy a ir a ninguna parte. Volvimos a la sala principal. Mi tía estaba sentada encorvada en el sofá llorando, con el maquillaje corriéndole por la cara en ríos negros, lágrimas manipuladoras diseñadas para hacerme sentir culpable, y funcionaron, al menos un poco. Sofía, por favor, sollozó. No me dejes sola. Eres todo lo que me queda de tu madre. Qué curioso. La voz de Alessandro era fría. Nunca parecía recordar eso mientras te gastabas el sueldo de Sofía en alcohol. Tengo un problema. Estoy enfermo. Eres egoísta. Le entregó mi maleta a Dante. Hay una diferencia. Sofía te dio 4 años de su vida. Tú no le diste nada más que más trabajo y más preocupaciones. Eso se acaba ahora. Me acerqué a la puerta, con las piernas pesadas como el plomo. Ya estaba, el corte definitivo con mi antigua vida. Los sollozos de mi tía me seguían, cada vez más fuertes, más desesperados. Sofía, Sofía, por favor, no hagas esto. No me dejes. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Alejandro se puso a mi lado inmediatamente, con su presencia sólida y tranquilizadora. No le debes nada, dijo en voz baja. Ni culpa, ni explicaciones, nada. Es familia. La familia no te destruye para salvarse a sí misma. Su mano cubrió la mía sobre el pomo de la puerta. Vamos, volvamos a casa. La palabra debería haberme parecido incorrecta, pero mientras bajábamos esos 5 tramos de escaleras, dejábamos atrás ese edificio que nunca había sido más que una jaula y nos subíamos al todoterreno que olía a cuero y seguridad, me di cuenta de que Alejandro tenía razón. Iba a casa. Solo que hasta ahora no sabía dónde estaba mi hogar. El viaje de vuelta fue silencioso. Alejandro me cogió de la mano todo el tiempo, con un agarre firme, pero no doloroso. Su pulgar trazaba patrones en mi piel que parecían promesas. Dante conducía con eficiencia, mientras Luca hacía llamadas telefónicas en silencio para organizar cosas en segundo plano. Cuando llegamos a la finca, Isabela nos esperaba en las escaleras. Me miró a la cara y despidió a Alessandra con un gesto. Yo me encargo de ella a partir de aquí. Tú tienes esa reunión con la familia Rossetti. ¿Puedo cambiar la fecha? No lo harás. El tono de Isabela no admitía réplica. No discutas. Los negocios no se detienen porque hayas adquirido una esposa. Vete. Yo la cuidaré. Alejandro parecía indeciso. Sus ojos buscaban los míos. Volveré para la cena. Si necesitas algo, ella estará bien. Isabela ya me estaba guiando por las escaleras. Ve a intimidar a tus socios comerciales. Déjame a la chica a mí. Lo vi marcharse con renuencia escrita en todo su rostro. Luego Isabela me llevó adentro. No a mi habitación, sino a una sala de estar soleada que no había visto antes. El té ya estaba esperando, junto con delicados pasteles que no podía imaginarme comiendo. Siéntate, me ordenó, y yo obedecí. Sirvió el té con gracia experta, añadió azúcar sin preguntar. Otra cosa que simplemente sabían sobre mí, y me puso la taza en las manos. Eso fue más difícil de lo que esperabas, observó. No creía que fuera a ser fácil, pero tampoco pensabas que fuera a doler, dijo mientras daba un sorbo a su té.
Dejar atrás cosas rotas siempre duele, incluso cuando sabemos que eran venenosas. Nos quedamos sentadas en silencio durante un momento. La sala era preciosa, paredes color crema, obras de arte que probablemente costaban más que el apartamento de mi tía. Ventanas con vistas a los jardines, donde podía ver a los jardineros trabajando entre las rosas. Mi hijo está obsesionado contigo, dijo Isabela finalmente. Por si no era obvio, era obvio. Bien, entonces también sabes que la obsesión puede ser peligrosa para ambos. Dejó la taza sobre la mesa. Los hombres Caruso aman con intensidad. También destruyen por completo. Tienes que entender de qué lado estás. ¿De qué lado estaba su padre contigo? Su sonrisa era triste. De ambos. Me amaba y me destruía en igual medida. Pero sobreviví, y con el tiempo encontré mi propio poder dentro de esta familia. Se inclinó hacia adelante. Eso es lo que tienes que hacer, Sofía. Encontrar tu poder. No seas solo la esposa de Alejandro, sé su igual, su compañera. La única forma de sobrevivir a un Caruso es igualar su intensidad. No sé cómo. Lo sabrás. Se levantó, alisándose la falda. Ahora tenemos trabajo que hacer. Tienes una reunión con el abogado esta tarde y debes entender exactamente lo que vas a firmar. Las siguientes horas fueron una confusión de terminología legal y cláusulas contractuales. El abogado, el señor Benedetti, era un anciano de mirada aguda y mente aún más aguda. Explicó el acuerdo prenupcial con precisión clínica. Tendrás acceso a una cuenta con $50,000 al mes para gastos personales, dijo, deslizando unos papeles por su escritorio. El patrimonio y todas las propiedades permanecerán en el fideicomiso de la familia Caruso. En caso de divorcio, no habrá divorcio, dijo Alejandro desde la puerta. No le había oído volver. Entró en la habitación como si fuera suya, que probablemente lo era, y se colocó detrás de mi silla, con las manos apoyadas en mis hombros. Continué. El señor Benedetti carraspeó. En el improbable caso de divorcio, la señora Caruso recibiría una indemnización de $5 millones, además del ático en la ciudad. El resto de los bienes permanecerían en manos de la familia. $5 millones, más dinero del que podía comprender, por casarme con un hombre al que conocía desde hacía 2 días. Sin embargo, el señor Benedetti continuó. Si la señora Caruso cometiera adulterio, todos los acuerdos financieros quedarían sin efecto. Nunca lo haría, empecé a decir. Lo sé. Las manos de Alejandro se apretaron sobre mis hombros. Pero no obstante, está en el contrato. Es lo habitual en los matrimonios Caruso y para ti. Me giré para mirarlo. ¿Qué pasa si tú cometes adulterio? Su expresión se ensombreció. No lo haría. La idea de otra mujer me repugna físicamente. Tú eres la única para mí, Sofía. No hay nadie más. Nunca habrá nadie más. La intensidad de su voz me dejó sin aliento. El señor Benedetti tosió incómodo y revolvió unos papeles. También está el tema de la boda en sí, dijo. El señor Caruso ha solicitado una ceremonia en 3 semanas. ¿Le parece bien, Sorachen? 3 semanas, 21 días hasta que me convirtiera en Sofía Caruso, hasta que esta extraña y abrumadora situación se convirtiera en permanente. Mi voz se quebró. Alejandro rodeó la silla y se agachó frente a mí para que quedáramos a la misma altura. Sé que es rápido, sé que todo esto está sucediendo demasiado rápido, pero he esperado 4 años, Sofía. No puedo esperar mucho más. Sus manos encontraron las mías y las acariciaron suavemente. Di que sí, déjame darte todo, déjame protegerte, déjame amarte como te mereces ser amada. No me amas, ni siquiera me conoces. Sé que te muerdes el labio cuando estás nerviosa. Sé que lloras en la ducha para que nadie te oiga. Sé que lees primero el final de los libros porque no soportas el suspense. Sé que te aterrorizan las tormentas porque tus padres murieron en un accidente de coche durante una. Te conozco, Sofía, mejor que nadie. Las lágrimas corrían por mi rostro. Todo lo que decía era cierto. Cada detalle íntimo, cada secreto que creía haber ocultado. Él había estado observando, aprendiendo, catalogando cada parte de mí. Esto es una locura, susurré. Sí, me besó los nudillos, sus labios cálidos contra mi piel. Pero también es inevitable.
Así que di que sí. Deja de luchar contra lo que ambos sabemos que va a pasar de todos modos. Miré al señor Benedetti, a su expresión cuidadosamente neutral, al contrato que tenía ante mí, páginas de jerga legal que básicamente decían que estaba aceptando pertenecer a Alejandro Caruso por el resto de mi vida. Luego volví a mirar a Alessandro, a sus ojos oscuros llenos de obsesión y devoción, y algo que en realidad podría ser amor, aunque fuera retorcido. Sí, me oí decir que me casaría con él. La sonrisa que se extendió por su rostro era puro triunfo. Se puso de pie y me levantó con él, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, su boca estaba sobre la mía. El beso fue todo y nada como esperaba. Suave pero exigente, pidiendo y tomando al mismo tiempo. Sus manos enmarcaban mi rostro como si fuera algo precioso, mientras sus labios se movían contra los míos con una habilidad que delataba una experiencia que yo no tenía. Me habían besado antes, en torpes intentos adolescentes que no significaban nada. Esto era diferente. Esto era una reivindicación. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Mía, susurró contra mis labios. Por fin, mía. El señor Benedetti carraspeó de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Procedemos con las firmas? El bolígrafo me pesaba en la mano. Me quedé mirando la línea punteada, el espacio donde mi firma haría que todo esto fuera real, legal, vinculante. La mano de Alejandro cubrió la mía, estabilizándola. Juntos, dijo en voz baja. Firmé Sofía Chen por última vez. En 3 semanas, ese nombre desaparecería, sustituido por otro que conllevaba peso, peligro y poder. Enhorabuena, dijo el señor Benedetti, recogiendo los papeles. Los archivaré inmediatamente. Alejandro ya me estaba empujando hacia la puerta, con una emoción palpable. Quiero enseñarte algo, dijo, guiándome por pasillos que aún no había explorado. Subimos otro tramo de escaleras hasta el 4.º piso y abrió una puerta que daba a una habitación que me dejó sin aliento. Ventanas de pared a pared, con vistas a toda la finca, estanterías que ocupaban todo el espacio disponible, llenas de volúmenes encuadernados en cuero y libros de bolsillo nuevos. Un rincón de lectura con cojines y mantas. Un escritorio con flores frescas. Esta es tu biblioteca, dijo, observando mi reacción. La tenía preparada para ti. Todos los libros que has sacado de la biblioteca pública están aquí, además de cientos más que pensé que te gustarían. Entré lentamente, pasando los dedos por los lomos. Orgullo y prejuicio, Jane Eyre. Toda la colección de las Brontë. Novelas románticas modernas con las cubiertas dobladas. Todo lo que siempre había amado, además de tesoros que nunca me había atrevido a soñar con poseer. ¿Cómo lo has hecho? Te lo dije, he estado prestando atención. Se acercó por detrás, con el pecho contra mi espalda y los brazos rodeándome la cintura. Todo lo que siempre has querido, Sofía. Te lo daré. Libros, ropa, joyas, viajes, cualquier cosa. Solo tienes que pedirlo. Y lo único que me cuesta es mi libertad. No. Me giró para que lo mirara. Su expresión era seria. Lo único que me cuesta es tu confianza. Confía en que cuidaré de ti. Confía en que nunca te haré daño como lo hizo tu tía. Confía en que cuando te digo que te amo, lo digo con cada fibra de mi ser. Me estás pidiendo mucho. Lo sé. Su frente descansaba contra la mía, pero yo te ofrezco todo a cambio. El sol se ponía, pintando la biblioteca con tonos dorados y ámbar. En 3 semanas sería su esposa. En 3 semanas esta sería mi vida. Bibliotecas y lujos, obsesión y devoción. Un hombre que destruiría el mundo por mí, pero que no me dejaría salir de una jaula dorada. Pero allí, en los brazos de Alejandro, rodeada de libros y belleza, me di cuenta de algo aterrador. Empezaba a gustarme mi jaula. La boda era en 2 días. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en lo que pronto sería nuestro dormitorio. Alejandro había insistido en que me mudara a la suite principal después del compromiso, mientras veía a las costureras hacer los últimos ajustes a un vestido que costaba más que un coche. Seda marfil, bordada a mano con perlas, ajustada a mi cuerpo como si hubiera crecido allí. Parecía una princesa de uno de esos libros de mi biblioteca.
Parecía otra persona completamente diferente. Vísima, susurró María con lágrimas en los ojos. El señor Alisandro se volverá loco cuando te vea. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino. Días llenos de pruebas de vestuario, degustaciones de menús, reuniones con organizadores de bodas que trataban cada detalle como una operación militar. Noches llenas de cenas en las que Alejandro me miraba como si fuera a desaparecer. Conversaciones en las que él conocía mi presente mientras yo descubría poco a poco fragmentos de su pasado. Y momentos de afecto físico cuidadosamente controlado que me dejaban con ganas de más y aterrorizada por lo que eso significaba. Había cumplido su palabra. No me había presionado, no me había exigido nada, no había entrado en mi habitación sin permiso. Pero la tensión entre nosotros había crecido con cada día que pasaba, apretándose cada vez más hasta que sentí que podía romperme solo por la anticipación. «Todo listo, señorita Chen», anunció la jefa de costura, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Está perfecta, perfecta. Nunca había sido perfecta en nada. Y sin embargo, allí estaba yo, a punto de casarme con una de las familias más poderosas del país, llevando un vestido que valía una fortuna, con el aspecto de quien encaja en ese lugar. Gracias, me queda bien. Es precioso». Me ayudaron a quitarme el vestido con reverente cuidado, guardándolo como si fuera un tesoro. Me volví a poner unos vaqueros y un jersey de cachemira. Mi armario se había llenado en 3 semanas con ropa que nunca había soñado tener, y bajé las escaleras. Alejandro estaba en su estudio, como de costumbre. La puerta estaba entreabierta, y podía oírlo hablar en italiano rápidamente, con un tono seco y peligroso. Había aprendido que ese tono significaba que iba en serio, que alguien le había disgustado, que la violencia hervía justo debajo de su superficie civilizada. Llamé suavemente a la puerta. La conversación se detuvo de inmediato. «Entra», dijo, y luego pasó al inglés. «Entra, Sofía». Estaba sentado detrás de un enorme escritorio. Tenía papeles esparcidos ante él y un vaso de whisky junto al codo. Se había aflojado la corbata, se había arremangado y la visión de sus antebrazos, fuertes y cubiertos de vello oscuro, me provocó algo en mi interior que no quería analizar demasiado de cerca. «¿Todo bien con el vestido?», preguntó, dejando el teléfono. «Perfecto, ya está listo». «Bien», dijo levantándose y rodeando el escritorio con esa elegancia depredadora que ya reconocía. «Tengo algo para ti». Sacó una caja de terciopelo negro de un cajón. No era una caja de anillos, ya habíamos hecho esa ceremonia. Yo llevaba un anillo de compromiso con un diamante tan grande que parecía obsceno. Este era más grande, rectangular. No hacía falta abrirlo. Lo puso en mis manos y luego dio un paso atrás, observando mi rostro con atención. Dentro había un collar que me dejó sin aliento. Diamantes y zafiros dispuestos en un intrincado diseño, cada piedra captaba la luz y proyectaba arcoíris por todo el estudio. Era de calidad museística, el tipo de joya que aparece en las revistas con guardias armados a su lado. «Alejandro, no puedo». Era de mi abuela. Sacó el collar con cuidado y se colocó detrás de mí. Ella lo llevó puesto el día de su boda. Mi abuelo se lo dio la noche anterior. Le dijo que era una promesa de que le daría el mundo, pero que ella tenía que confiar en él para hacerlo. Sus dedos rozaron mi cuello mientras abrochaba el cierre, y yo temblé. El collar se posó sobre mi piel, pesado, cálido e invaluable. ¿Ella confió en él? Finalmente sus manos se posaron sobre mis hombros y pude ver nuestro reflejo en la ventana. Él, alto y moreno, detrás de mí, yo, empequeñecida por su presencia, llevando joyas que valían una fortuna. Le llevó tiempo, pero aprendió que cuando un hombre caruso ama, ama por completo, sin reservas, sin fin. Me volví para mirarlo, con el collar frío contra mi garganta. ¿Y la hizo feliz? Lo intentó. Lo intentó todos los días. La mano de Alessandro se levantó y sus dedos trazaron la línea de joyas a lo largo de mi clavícula. Algunos días lo conseguía. Otros días fracasaba, pero nunca dejó de intentarlo. Eso es todo lo que puedo prometerte, Sofía. Intentaré cada día hacerte feliz. Y si fallo, lo intentaré con más ganas al día siguiente.
¿Y si no es suficiente? Entonces seguiré intentándolo hasta que muera. Su voz era firme, absoluta. No hay ningún escenario en el que renuncie a ti, a nosotros. Tienes que entenderlo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Lo miró y su expresión se ensombreció. Tengo que atender un asunto que no puede esperar. Por supuesto. Empecé a marcharme, pero él me agarró de la muñeca. No te quites el collar. Quiero verte con él puesto durante la cena. La llamada duró horas. Pasé el tiempo en mi biblioteca intentando leer, pero sin poder concentrarme. El collar me parecía un collarín, bonito pero opresivo, un recordatorio de en qué me estaba convirtiendo, de quién me estaba convirtiendo. La señora Alejandro Caruso. La cena fue tensa. Alejandro estaba distraído, con la mente claramente en otra parte. Isabela picoteaba su comida con aristocrático desinterés. El silencio se prolongaba, solo roto por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Ha surgido una complicación, dijo Alejandro finalmente, dejando el tenedor. Nada que afecte a la boda, pero tengo que ocuparme de algo esta noche. No volveré hasta mañana por la mañana. ¿Qué tipo de complicación? Los ojos de Isabela se agudizaron. Los Moret están armando jaleo por disputas territoriales. Nada que no pueda manejar. Me miró. Lo siento. Quería que nuestra última noche antes de la boda fuera. No pasa nada. Esforcé una sonrisa. Lo entiendo. Los negocios son lo primero. Apretó la mandíbula. Tú eres lo primero. Siempre. Pero esto no puede esperar. Se marchó poco después, llevándose a Dante y Luca y un todoterreno lleno de hombres armados. Observé desde la ventana cómo el convoy desaparecía por el camino de entrada. Las luces traseras rojas se perdieron en la oscuridad. Aprenderás a odiar esas despedidas, dijo Isabela detrás de mí, sin saber nunca si volverá. Si esta será la noche en que alguien finalmente lo atrape. Eres muy alentadora, soy sincera. Se acercó para ponerse a mi lado. Mi marido murió en una reunión de negocios que salió mal. En un momento estaba vivo, negociando un acuerdo. Al siguiente, estaba en el suelo con una bala en el pecho. Alejandro tenía 23 años. Tuvo que ocupar el puesto de su padre inmediatamente. Sin tiempo para llorar su pérdida, sin tiempo para adaptarse. Se convirtió en el hombre que es ahora porque no tenía otra opción. La miré, viendo más allá de su elegante apariencia, a la mujer que había sobrevivido a la pérdida de su marido por un acto violento. ¿Te arrepientes de casarte con esta familia cada día? Su sonrisa era triste y al mismo tiempo no lo era en absoluto. Esa es la paradoja de amar a un Caruso. Te dan todo y te quitan todo en igual medida. Solo tienes que decidir si lo que te dan vale lo que te quitan. Me dejó sola con ese pensamiento. Me acosté temprano, con el collar todavía alrededor del cuello, demasiado asustada para quitármelo. El sueño fue intermitente, lleno de sueños de sangre en suelos de mármol y de los ojos fríos y vacíos de Alejandro. Un estruendo me despertó. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza, desorientada. El reloj marcaba las 3:47 m. Otro estruendo, esta vez más cerca. Gritos, el sonido de algo rompiéndose. Cogí una bat y corrí al pasillo. Los miembros del personal pasaban corriendo, con el rostro pálido. María me agarró del brazo cuando me dirigía hacia las escaleras. Señorita Chen, debería quedarse. ¿Dónde está Alejandro? En el vestíbulo. Pero no debería. Ya estaba corriendo. La escena en el vestíbulo de entrada me detuvo en seco. Alejandro estaba en el centro, con la camisa blanca empapada de sangre, los nudillos partidos y sangrando. Dante y Luca lo flanqueaban, también ensangrentados, pero de pie. Y en el suelo de mármol, ese mármol blanco inmaculado, yacía un hombre inconsciente, con la cara cubierta de sangre y los dientes rotos. Alessandro, no pensé, solo corrí hacia él, con las manos buscando frenéticamente las heridas. ¿Estás herido? ¿De dónde viene toda esta sangre? No es mía, su voz era apagada, monótona. Miré al hombre inconsciente y luego volví a mirar a Alejandro. Sus ojos estaban vacíos, fríos, los ojos del monstruo que había prometido que podía ser.
Este era el hombre que dirigía un imperio criminal. Este era el peligro del que todos me habían advertido. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, me acerqué más y mis manos encontraron su rostro. ¿Seguro que no estás herido? Algo cambió en su expresión y la calidez volvió a inundarla. Estoy bien, Bella. Solo tenía que enviar un mensaje a nuestra casa. Isabela apareció en las escaleras, sorprendentemente tranquila, teniendo en cuenta que había un hombre sangrando en el suelo. Alejandro, tenemos gente para eso. Necesitaba ver mi cara cuando se lo dejara claro. El brazo de Alessandro me rodeó, atrayéndome hacia su camisa ensangrentada. Los Moret lo enviaron a espiar para encontrar puntos débiles. Estaba tomando fotos de la casa de la ventana de Sofía. El hielo inundó mis venas. Mi ventana. No volveré a tomar más fotos. La voz de Alejandro era suave, mortal. Tampoco lo hará nadie más que piense que puede amenazar lo que es mío. Luca y Dante ya estaban arrastrando al hombre inconsciente hacia la puerta. No pregunté a dónde lo llevaban. No quería saberlo. Estás temblando, dijo Alessandro, mirándome por fin. Lo siento. No deberías haber visto esto. No te tengo miedo. Deberías tenerlo. Pero sus brazos me apretaron con más fuerza. Soy un monstruo, Sofía. Hago cosas terribles para proteger lo que es mío. Esto, señaló la sangre, la violencia. Esto es lo que realmente soy. Lo miré. A este hombre que había estado cuidándome durante 4 años, que me lo había dado todo, que acababa de dejar inconsciente a alguien por tomar fotos de mi habitación. Sé quién eres, siempre lo he sabido. Me lo dijiste desde el principio. Y sigues aquí, sigo aquí. Y me di cuenta de que era cierto. Había tenido 3 semanas para huir, para cambiar de opinión, para rechazar esta vida. Pero no lo había hecho porque, en algún momento entre la panadería y ahora, entre la obsesión y la devoción, había dejado de ver la jaula y había empezado a ver al hombre. Sube, dijo en voz baja. Lávate. Iré a verte cuando termine aquí. ¿Tu habitación o la mía? Sus ojos brillaron. Es hora de que te acostumbres. En 2 días la compartiremos de todos modos. Debería haber discutido. Debería haber mantenido los límites que habíamos construido con tanto cuidado. En cambio, asentí y subí las escaleras con el corazón acelerado por razones completamente diferentes ahora. 45 minutos más tarde, apareció en la puerta de su dormitorio. Nuestro dormitorio. Se había duchado y se había puesto unos pantalones de pijama, y nada más. Todavía tenía el pelo húmedo. Los cortes en los nudillos estaban vendados. «Ven aquí», dijo en voz baja. Me acerqué a él y me atrajo hacia su pecho desnudo, rodeándome completamente con sus brazos. Permanecimos así durante un largo rato, simplemente respirando juntos, con su corazón latiendo con fuerza contra mi oreja. «Mataría por ti», me susurró al oído. «Incendiaría toda la ciudad antes de permitir que alguien te hiciera daño». «¿Eso te aterroriza?» «Sí», respondí, apretándome más contra él, «pero también me hace sentir más segura que nunca en mi vida». Se apartó para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro. «Te quiero. Sé que tú aún no me quieres, pero yo te quiero lo suficiente por los dos. Te quiero desde el momento en que te vi contando monedas en esa tienda de comestibles. Te he querido en cada día difícil, en cada lágrima, en cada momento. Pensabas que estabas sola. Nunca estuviste sola, Sofía. Siempre estuve ahí observando, protegiendo, esperando. Eso debería darte miedo, pero no es así. Ya no». Su pulgar rozó mi labio inferior. ¿Lo es? No. Admitirlo era como rendirse. No lo es. Entonces dilo. Di que te casarás conmigo, no porque hayas firmado un contrato, no porque no tengas otro sitio a donde ir. Dilo porque lo deseas. Dime que me deseas. Lo miré. ¿De verdad? Lo miré. Vi más allá del peligro y la obsesión, al hombre que había debajo. El hombre que me había regalado una biblioteca porque sabía que me encantaban los libros. Que había pagado las deudas de mi tía sin que se lo pidiera. Que me observaba comer en cada comida para asegurarse de que me cuidaba. Que me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. «Me casaré contigo»,
dije con claridad. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero, porque en algún momento de estas 3 semanas yo también me enamoré de ti. El beso fue diferente esta vez. Desesperado, reclamando las 3 semanas de pasión reprimida que finalmente se desató. Me levantó con facilidad y yo envolví mis piernas alrededor de su cintura mientras me llevaba a la cama. Nuestra cama. Caímos juntos sobre las sábanas de seda y su peso sobre mí se sintió como volver a casa después de la boda. Me dijo contra mis labios, con su control claramente desmoronándose. Hagámoslo bien. La tradición de la noche de bodas. Todo. 2 días. 2 días. Se dio la vuelta, tirando de mí hacia su pecho, con mi cabeza sobre su corazón. Y entonces serás mía en todos los sentidos. Legalmente, espiritualmente, físicamente. Mía. Tuya, acepté, y sentí cómo sus brazos me apretaban. Nos quedamos dormidos así, enredados juntos, a 2 días de la eternidad. La boda fue perfecta. Los jardines se habían transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Rosas blancas por todas partes, un arco cubierto de flores, sillas cubiertas de seda. 300 invitados, todos vestidos con sus mejores galas, todos allí para ver a Leandro Caruso reclamar a su novia. Caminé sola por el pasillo, por elección mía, no suya. No tenía padre que me entregara, ni familia, excepto una tía que no había sido invitada. Pero no necesitaba a nadie. Me entregaba libremente al hombre que me esperaba en el altar. Alejandro estaba guapísimo con su esmoquín, con los ojos fijos en mí desde el momento en que aparecí. Observé cómo se le movía la garganta mientras me acercaba. Vi cómo apretaba las manos a los lados, como si se estuviera conteniendo físicamente para no correr hacia mí cuando llegara a su lado. Me susurró, «Eres lo más bonito que he visto nunca». La ceremonia se volvió borrosa. Se pronunciaron las palabras. Se intercambiaron los votos. Se colocaron los anillos en los dedos y entonces el sacerdote dijo, «Puedes besar a la novia». Alejandro me atrajo hacia él, con una mano en mi cabello y la otra en mi espalda, y me besó como si se estuviera ahogando y yo fuera el aire. La multitud vitoreó, pero apenas los oí. Solo existía él, solo existíamos nosotros. Solo existía ese momento en el que todo cambió. Mía susurró contra mis labios. Por fin completamente mío. Tuyo, asentí. Siempre tuyo. La recepción fue muy elaborada. Baile, cena, brindis que me hicieron sonrojar y oscurecieron los ojos de Alejandro con promesas. Su mano nunca soltó la mía. Su cuerpo siempre se situaba entre mí y el resto del mundo. Posesivo, protector, perfecto. Cuando se puso el sol y las luces de colores comenzaron a parpadear en los jardines, me atrajo hacia él para bailar un lento. Sus labios rozaron mi oreja, listos para marcharse. ¿A dónde vamos? A ninguna parte. Su sonrisa era maliciosa. Solo arriba. Ya he terminado de compartirte con esta gente. Nos escapamos durante un brindis con champán, corriendo por la mansión como adolescentes, riendo mientras él me perseguía por las escaleras. Me atrapó en la puerta de nuestro dormitorio, empujándome contra ella, su boca encontrando la mía en un beso que lo prometía todo. «Te amo», dijo entre besos. «Te he amado durante tanto tiempo. Déjame demostrártelo. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Sí, jadeé mientras me levantaba y me llevaba al otro lado del umbral. Sí a todo. La puerta se cerró detrás de nosotros, aislándonos del mundo. Y en la oscuridad, solo rota por la luz de la luna, Alessandro Caruso me hizo suya en todos los sentidos que importaban, con delicadeza, a fondo, adorando cada centímetro de mi piel como si fuera sagrada. Y yo lo amaba. Lo amaba con la intensidad de alguien que se había estado ahogando y finalmente había aprendido a respirar. Más tarde, envuelta en sus brazos, con la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón, firmes y seguros. Me di cuenta de algo. La jaula había desaparecido. No estaba atrapada. Estaba en casa. «¿En qué piensas?», murmuró, trazando dibujos con los dedos sobre mi espalda desnuda. Que estaba equivocada.
Esto no es una prisión. No, no. Le di un beso sobre el corazón. Es la salvación. Tú me salvaste, Alisandro, de mi antigua vida, de ahogarme, de desaparecer. Tú me viste cuando era invisible. Me amaste cuando no era nada. Me hiciste real. Sus brazos se apretaron. Nunca fuiste nada. Lo eras todo. Solo necesitabas a alguien que te lo mostrara. Nos quedamos dormidos así. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. La obsesión se convirtió en devoción. La posesión se convirtió en amor. Y por la mañana nos despertamos a una vida que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos deseábamos. La lluvia había cesado hacía semanas, pero finalmente, en los brazos de Alessandro, llevando su anillo, su nombre y su amor, comprendí lo que significaba estar seca, estar caliente, estar en casa. Epílogo. 6 meses después, estaba sentada en mi biblioteca, con el sol invernal entrando por las ventanas y un libro abierto en mi regazo. Abajo podía oír a Leandro haciendo negocios, su voz resonando por los pasillos. Habíamos establecido un ritmo. Por las mañanas, separados, centrados en nuestros mundos respectivos. Por las tardes, juntos, y por las noches, envueltos el uno en el otro. Las pesadillas habían cesado. Mi tía había ingresado en rehabilitación con el dinero que Alessandro le había proporcionado sin que yo se lo pidiera. Y yo había descubierto que me gustaba ser la señora Caruso más de lo que jamás había imaginado. La puerta se abrió y Alejandro apareció inmediatamente cruzando hacia mí. Era nuestro ritual. No podía pasar más de unas horas sin tocarme, como para asegurarse de que era real. «Hola, marido». Sonreí cuando se inclinó para besarme. «Hola, mujer». Se sentó a mi lado y me puso los pies en su regazo. «¿Qué estás leyendo?» Jane Eyre otra vez, la que la esposa loca está encerrada en el ático. Su sonrisa era burlona. ¿Alguna similitud con tu propia vida? Solo que me casé con un hombre taciturno y obsesivo que quemó su casa antes de perderme. Tienes razón. Sus manos masajeaban mis pies distraídamente. Tengo una pregunta. Sí. ¿Eres feliz? Dejé el libro a un lado y le presté toda mi atención. Me lo preguntas todas las semanas, y yo seguiré preguntándotelo hasta que estés segura de tu respuesta. Soy feliz, Alessandro. Le acaricié la cara, asegurándome de que viera la verdad en mis ojos. Soy más que feliz. Me quieren, me protegen, estoy en casa. Me has dado todo lo que no sabía que necesitaba. Bien, pero sus ojos seguían ocultando sombras, porque si alguna vez quisieras marcharte, sé que me dejarías ir. Lo había aprendido en 6 meses de matrimonio. A pesar de su posesividad, de su devoción obsesiva. Me quería lo suficiente como para destruirse a sí mismo si eso significaba mi felicidad. Pero no me voy a marchar. Este es mi lugar, contigo. En esta vida que hemos construido juntos, aunque sea un monstruo, sobre todo porque tú eres mi monstruo. Me senté ahorcajada sobre su regazo y sus manos se posaron inmediatamente en mi cintura. Eres terrible y obsesivo, y probablemente matarías a cualquiera que me mirara mal. Lo haría, confirmó. Pero también eres gentil conmigo, paciente, amable. Nunca me has levantado la voz, nunca me has hecho sentir pequeña, nunca me has hecho arrepentirme de haber aceptado este acuerdo tan loco. Era bastante loco, admitió. Era perfecto. Lo besé suavemente. Éramos perfectos. Somos perfectos. Deja de preguntarme si soy feliz y confía en que lo soy. Su frente descansaba contra la mía. No te merezco. Menos mal que no me importa merecer. Me importa querer y te quiero hoy, mañana, para siempre. Para siempre, repitió, como un voto con el que puedo trabajar para siempre. Afuera comenzó a nevar, transformando los jardines en un paraíso invernal. Dentro, en mi biblioteca con mi marido, sentí un calor que no tenía nada que ver con la chimenea y todo que ver con el hombre que me abrazaba. Me había estado ahogando en esa panadería, sangrando e invisible, muriendo poco a poco. Alessandro Caruso me había sacado de esas profundidades. Me había dado aire, me había dado vida, me había dado un amor tan apasionado que rayaba en la locura,
Y yo había aprendido algo importante. A veces, la obsesión y la devoción eran lo mismo. A veces, la posesión era solo otra palabra para hogar. A veces, la jaula era en realidad la salvación con otra cara. Ahora era Sofía Caruso, esposa de un jefe de la mafia, reina de un imperio criminal, propietaria de más libros de los que podría leer en toda mi vida. Y nunca había sido más feliz. La lluvia había dejado de caer, el sol brillaba y yo estaba, por fin, completa e increíblemente en casa.